Estados Unidos intensifica las deportaciones masivas. Ahora se ha detenido los beneficios migratorios como el fin del parol humanitario en los Estados Unidos para los inmigrantes que llegan desde Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Esto pone fin a muchísimos beneficios. Por ejemplo, los inmigrantes cubanos y de Venezuela ahora no podrán renovar el parol humanitario, es decir, que aquellos que recibieron estos beneficios y no han conseguido su tarjeta verde de residencia, una vez caduquen estos beneficios, no van a poder renovarlo ni van a poder renovar su licencia de conducir. Algo muy importante. ¿Cuál es el futuro de la inmigración en los Estados Unidos? ¿A dónde se van a ir los inmigrantes? El fin del parol humanitario, o mejor dicho, del parol para cónyuges casados con ciudadanos estadounidenses. Un juez federal del estado de Texas tomó el caso en sus manos y paralizó todas las revisiones de los nuevos casos, pero ahora se encuentra en una corte federal del gobierno de los Estados Unidos y muy probablemente si se elimina la renovación de los paroles a los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, pues muy probablemente también llegará el fin del parol para aquellos casados con cónyuges ciudadanos estadounidenses. Yo te voy a decir cuál es la única forma en que las personas pueden conseguir papeles. ¿Qué hacer si estás ilegal en los Estados Unidos para conseguir papeles? Atentos porque hay una fórmula para que la mayoría de gente que entró ilegal a los Estados Unidos pueda conseguir una tarjeta de residencia en el país sin tener que salir. Pero debes prestar mucha atención y compartir esta información con amigos, familiares y en tus redes sociales. Pero primero, el fin al parol humanitario en los Estados Unidos. ¿Por qué razón el gobierno demócrata de Joe Biden ha puesto fin al parol humanitario si sabemos que los únicos que les dan beneficio a los inmigrantes son los demócratas? ¿Qué va a suceder ahora si gana Donald Trump, el republicano que ganó la Casa Blanca y probablemente la vuelva a ganar, atacando a los inmigrantes, diciendo que México tiene la culpa de la llegada masiva de inmigrantes y de caravana? Además, quiere mantener las puertas del muro fronterizo cerrada para que los inmigrantes sean obligados a quedarse en México y México se llene de inmigrantes. Es un caos migratorio lo que quieren crear en los Estados Unidos y México. ¿Qué va a pasar con los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses cuando le llegue la época de renovación de las ayudas migratorias como el parol humanitario que han recibido? Ahora muchos de esos inmigrantes tienen un seguro social, también tienen una licencia de conducir. ¿Qué va a pasar con esos documentos legales que le ayudan a poder conseguir un trabajo, manejar un automóvil? ¿Se lo irá a quitar el gobierno? Si no se les va a renovar el parol humanitario, ¿se le entregará algún otro beneficio migratorio a este grupo de inmigrantes? Sabemos que hay cientos de miles de inmigrantes que llegaron de Venezuela y Cuba y ya se beneficiaron con estos cambios a las leyes de inmigración. Hay muchos haitianos que tienen parol humanitario y ahora lo van a perder. Imagínate en un gobierno republicano, si eso está sucediendo en un gobierno demócrata, ¿qué va a pasar en un gobierno de Donald Trump? ¿Cuál es el futuro de la inmigración en los Estados Unidos? Esto es un poco incierto porque si miramos, el estado de la Florida necesita la mano de obra de muchos de los inmigrantes, de nuestros compatriotas, pero el gobernador Ron DeSantis, quien firmó una ley antimigratoria, deportó muchos inmigrantes también. Ahora necesita que regresen para la reconstrucción de las casas del estado tras el paso del huracán. Pero ojo, viene otro huracán categoría 5 para la Florida. Pero el peor huracán que puede entrar a la Florida es la fuga de mano de obra de los inmigrantes trabajadores que están abandonando el estado, no porque se haya destrozado con las fuerzas huracanadas y los vientos, sino por temor a las leyes migratorias del republicano DeSantis, quien va a tener serios problemas para poder levantar la economía de este estado. Pero lo más importante aún, el fin del parol para los cónyuges casados con ciudadanos. Sé que muchos inmigrantes que ya tenían un proceso migratorio porque se habían casado con un ciudadano estadounidense querían optar por los beneficios que le otorgaba el parol. ¿Cuáles eran estos beneficios? En primer lugar, que no tenían que pasar por el proceso del perdón, porque por haber llegado inmigrante tras las fronteras, el gobierno estadounidense decía
que si eras admitido a través del parol ya no tenías que pagar este perdón, pero además no tenías que salir de los Estados Unidos para poder conseguir tu tarjeta verde de residencia. ¿Qué ha pasado ahora? Pues un juez del estado republicano de Texas paralizó todo y no le permitió a los servicios de inmigración seguir revisando todas las peticiones migratorias, pero luego una corte federal que está por encima del juez de Texas tomó el caso y probablemente en unas cuantas semanas tengamos respuestas. Pero viendo cómo están los cambios migratorios, donde ni siquiera se podrán renovar los paroles humanitarios de estos inmigrantes que siempre han recibido beneficios migratorios, ¿qué va a pasar ahora con esos paroles de los casados con cónyuges estadounidenses? Podrían ser congelados y el dinero que pagaron esos inmigrantes podría perderse. ¿Creen ustedes que esto lo utilizó el gobierno de Estados Unidos para quedarse con el dinero de los inmigrantes? Como están en quiebra y no tienen dinero para poder pagarle ni siquiera la deuda externa a China, están tratando de recaudar dinero como puedan y la mejor forma, quitándole los ahorros a los inmigrantes indocumentados que luego no pueden reclamarle al servicios de inmigración para que se le devuelvan los $580 que se pagó por el parol que había aprobado el gobierno demócrata de Joe Biden, que es el mismo gobierno que está paralizando todos los beneficios a los inmigrantes, como el cierre del muro fronterizo y la no renovación de los paroles humanitarios. Lo más importante, ¿qué hacer si estás ilegal en los Estados Unidos y quieres conseguir papeles? Si tienes años viviendo en los Estados Unidos y no has podido hacer papeles porque te han contado que no hay una ley migratoria que te beneficie, hay una fórmula, un mecanismo por el que tú puedes optar para conseguir una tarjeta de residencia y es a través del matrimonio. Aunque en este punto hemos hablado del fin del parol para los cónyuges de ciudadanos, no quiere decir que estas personas no vayan a conseguir papeles. Sí lo van a hacer, pero ya no a través del parol. Será a través de su matrimonio con un ciudadano estadounidense. Lo único que la mayoría de esos inmigrantes ahora tendrán que tomarse huella, ir a esperar una cita fuera del país, a tu país de origen, y entonces te van a dar la admisión. Nunca es seguro de que te van a dar esa cita y de que vas a poder retornar al país, y mucho menos si has tenido problemas con las autoridades de inmigración. Pero es la única forma y el único mecanismo que tienen los inmigrantes hoy en día para conseguir papeles, a menos que haya una ley migratoria firmada de antemano por uno de los gobiernos republicanos y demócratas, y estas leyes tienen que ser bipartidistas, que el Senado y el Congreso la aprueben en conjunto para que los inmigrantes en general puedan beneficiarse. Lo más importante ahora es entender qué va a pasar con los paroles humanitarios. ¿Se volverán a restablecer? ¿Piensan ustedes que Estados Unidos le ha puesto fin a los beneficios de los paroles humanitarios en el país porque quieren atacar a la inmigración en periodos de elecciones? Pero cuando se terminen las votaciones y alguien salga electo como presidente, todo volverá a la normalidad. ¿Qué va a suceder con los inmigrantes que están en México esperando los beneficios del parol humanitario? ¿Van a quedarse ilegalmente viviendo en México? Los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que ya tienen el parol humanitario no lo van a poder renovar. Incluso los abogados de inmigración están buscando algún mecanismo que le permita a esos inmigrantes que ya se le está venciendo su parol poder renovarlo por algún periodo más, pero el gobierno se lo ha negado y esto va a crear serios problemas migratorios en el país. Esto también es importante. ¿Saben ustedes cuál es el futuro de la inmigración en los Estados Unidos? ¿Y cuál es el futuro para Estados Unidos si los inmigrantes se llegan a quedar ilegalmente? En primer lugar, habrá una escasez de mano de obra. ¿Cómo se va a levantar la economía de la Florida si se dice que se necesitan cerca de 1.500.000 inmigrantes que vayan a levantar todas las casas que quedaron abandonadas tras la huida de los inmigrantes indocumentados cuando se firmó la ley antimigratoria SB 1718 que firmó el gobernador republicano DeSantis? Y ahora que el estado ha quedado devastado por los huracanes, ¿quién va a restablecer los sistemas energéticos, los servicios portuarios que son manejados por los camioneros que son migrantes y muchos de ellos
tienen familias indocumentadas. Además, la construcción de todas las casas, las inmobiliarias, van a tener serios problemas para rentar, para vender y para construir. El fin del parol para los cónyuges con ciudadanos llega de la mano de Kamala Harris y de Joe Biden, quienes le ofrecieron a los inmigrantes casados que abandonaran su camino para conseguir papeles a través del matrimonio y que optaran por conseguir el parol para cónyuges. Pero también los hijos de los cónyuges que son indocumentados podían beneficiarse de esos cambios migratorios, y después que la mayoría se han metido en este problema, ahora el gobierno dice que se ha paralizado todo, pero se han quedado con el dinero que pagaron los inmigrantes. ¿Creen ustedes que el gobierno se aprovechó de los inmigrantes indocumentados para quitarle dinero, para poder pagar algunas deudas e incluso para poder seguir haciendo política a costa de los inmigrantes indocumentados que ya pagaron este dinero? Y según los abogados de inmigración, no se le va a devolver a nadie. Además, ¿qué hacer si estás ilegal en los Estados Unidos? Lo primero es que debes tener un abogado de inmigración que te dé asesoría. Debes casarte con un ciudadano americano y mucho más aún, debes tener trabajo donde presente pruebas que ya vives en los Estados Unidos y que está pagando impuestos. Si lo estás haciendo, puedes someter tus casos en inmigración y probablemente te estén dando una cita y tus papeles. A menos que los cambios migratorios no le pongan fin al paroles para los cónyuges casados con ciudadanos estadounidenses, le abran las puertas y tú también pueda beneficiarte de ello. Así que no se olviden que si esta valiosa información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal para que se mantengan informados de inmigración, geopolítica y economía, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.